Vamos a pasar a nuestro estudio del día de hoy, la predicación de la palabra de Dios. Y está basada en Lucas, acabamos de leer el Evangelio. Y Jesucristo nos da una misión, dice su palabra, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Es como una carrera de relevos, ¿no? Ahí empieza la carrera, ahí los apóstoles son enviados por Jesucristo para empezar a predicar y ellos a su vez van a ir pasando la palabra de Dios a través de toda la época hasta que nos ha llegado a nuestros días. Es como una carrera de relevos, es una carrera en equipo, en el que los miembros del equipo se pasan unos a otros la estafeta. El primer corredor empieza la carrera y corre tan rápido como puede para alcanzar al siguiente corredor, y el siguiente corredor espera la estafeta y va a empezar a correr. Y así hay marcas en la pista donde el primer corredor pasa la estafeta al siguiente corredor y así se va llegando hasta el último corredor para que se llegue a la meta. Y eso es algo similar a lo que pasa cuando también la antorcha de las Olimpiadas va a empezar. Ahora las Olimpiadas van a ser en Japón, ahora el 23 de julio, si también Dios lo permite, y va a empezar en Grecia. Se prende la antorcha en Grecia y va a salir un corredor pasándose esa llama desde Grecia hasta Japón, para llegar a Japón el día 23 de julio, cuando van a ser las Olimpiadas. Y esto es lo que Jesucristo les dice a sus apóstoles antes de volver al Padre. Él habla con Dios y ora a Dios. Y vemos la oración en Lucas 24, 46, 40, y les dijo: así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Ya está llegando, ya llegó a México, y nosotros en México estamos llevando la palabra de Dios para que todo México conozca quién es Cristo. Jesús está hablando con sus discípulos y todos quieren seguirlo, quieren aprender las enseñanzas de Jesús. Y por eso Jesucristo también ora y dice: yo vine al mundo a darle las buenas nuevas acerca del amor del Padre, y ahora mis discípulos lo harán, y también lo harás tú, y lo haré yo, y lo vamos a hacer todos los que creemos en Jesucristo. Y es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a hacernos discípulos de Jesucristo. Se nos está pidiendo que prediquemos el Evangelio, que pasemos el Evangelio, que pasemos esa estafeta del Evangelio, del amor de Dios, del arrepentimiento, que pasemos la antorcha de Dios. Y esa es la tarea que tenemos todos: pasar la palabra de Dios a toda persona que se te ponga enfrente. Pero antes vamos a orar. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Señor, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Dios, roca mía y redentor mío. Amén. Jesús sabe que ya se va con Dios, que ya se va con su Padre. Va a partir de este mundo. Y Cristo hace la promesa del Espíritu Santo a sus discípulos. Ese es el poder que les dice a sus apóstoles: no vayan a predicar sin el poder del cielo, sin el poder de Dios, sin el Espíritu Santo. No podemos ir a predicar, no podemos ir a la guerra sin el poder del Espíritu Santo. Por eso dice Lucas 24, 49, aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Cristo está por partir. Si tú, imagínate, si tú fueras a un lugar lejano, vas a irte a un lugar lejano por un tiempo y vas a dejar a tu familia, vas a dejar a tus seres queridos, no pueden ir contigo. ¿Qué orarías? ¿Qué pedirías a Dios por ellos? ¿Orarías por misericordia? ¿Orarías por valentía, por protección, porque no sufran?
porque no pase ningún problema, ¿por qué orarías tú? ¿Has pensado en eso? Y Jesucristo está dejando a sus apóstoles en la tierra. Y Jesús hace una oración por sus apóstoles sabiendo que Él ya se va y que ellos se van a quedar. Y vamos a encontrar esta oración de Jesús en Juan 17. Y dice la palabra de Dios en Juan 17, número 11, versículo 11. Esta oración deja claro que Jesucristo sabe que no tenía mucho tiempo. Y la oración dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. La oración de una persona que se va nos dice mucho acerca de esa persona. Es algo profundo de su corazón, es su profunda preocupación, sus sentimientos más profundos. Jesús, recordemos, es un hombre que ya resucitó, Jesucristo, hombre resucitado, y que estaba a punto de partir al cielo. Y esta oración nos dice que lo que estaba en el corazón de Jesucristo. En estos días el corazón de Jesús se centró en sus discípulos. Jesús se aparece a sus discípulos, Jesús les había enseñado, los había protegido, los había guiado, los había apartado y los amaba. Jesús los había transformado. En 3 años que estuvo con ellos se habían sido separados, ellos habían sido sacados de este mundo, de un mundo material, que en el Evangelio de Juan muchas veces se mencionan los dos mundos, el mundo espiritual y el mundo material. Y el mundo material que conocemos es el mundo con K, cosmos, el K, el cosmos. Esta palabra cosmos es una palabra griega que se utiliza una y otra vez en el Evangelio de Juan. Y cuando usamos la palabra con C, con cosmos C, nos referimos al mundo espiritual, al mundo de Dios. Pero cuando utiliza Juan a referirse al mundo con K, con el K de cosmos, habla del reino de este mundo. Por eso se está hablando de 2 reinos, del reino espiritual y del reino de este mundo. El reino de este mundo se opone al reino espiritual. Por eso Jesucristo está preocupado porque ellos se van a quedar en un mundo en que aborrece a Jesucristo. Ese mundo con K de cosmos aborrece a Dios. Y en el Evangelio de Juan, cosmos es la parte del mundo que considera a Dios su enemigo. Es la parte del mundo que odia la luz porque prefiere estar bajo la oscuridad. Y no tienes que ver muchos periódicos, ni analizar las noticias, ni ver la televisión para darte cuenta de que vivimos en un mundo con K de cosmos que significa el mal. Y no me gustaría abundar más allá, pero ese mundo está dentro, el mundo de Dios está dentro de este mundo cosmos. El mundo espiritual ahora ha llegado a la tierra, ha llegado a enfrentar a ese mundo con C, que es cosmos con C, que está en contra de este mundo espiritual, del reino de Dios, del reino de los cielos. Hay una lucha espiritual entre el cosmos reino y el reino de Dios. Van a rivalizar estos 2 reinos. Y como cristianos ahora, a menudo nosotros nos encontramos en estas zonas de conflicto, esas poblaciones o esos límites donde vamos a encontrar el cosmos con K y el reino de Dios. El apóstol Pablo dijo en su lucha personal, porque es una lucha, ahora vamos a estar en lucha, por eso tenemos que enfrentar ese mundo con el poder del Espíritu. Y el enfrentamiento entre estos 2 mundos, entre estos 2 reinos, el espiritual y el mundo, vamos a decirlo, el mundo de aquí de la tierra, que es el mundo del mal, que está gobernado, como ya lo sabemos, por el diablo. Este mundo material está gobernado por el diablo y el mundo espiritual está gobernado por Dios. Y dice Pablo en Romanos 7:15,
Y esa es la lucha que vamos a tener todos. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿No te suena familiar eso? Que tú ya ahora perteneces a Dios, que ahora ya estás con Dios, que ahora el Espíritu Santo mora en ti, pero a veces haces algo que sabes que no lo debes de hacer, como Pablo dice, hago lo que quiero, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Cuántas veces nosotros hemos pasado por esa situación que sabemos que eso que estamos haciendo está mal, pero a pesar de todo lo hacemos? Yo creo que eso lo hemos experimentado todos. ¿Alguna vez hemos pensado así? ¿Por qué hago eso? ¿Por qué dije eso? A veces perdemos el sueño por algo que dijimos o que hicimos, y yo alguna vez quise regresar el tiempo para poder deshacer algo que dije, algo que hice y que ahora lamento. Si estas cosas te suenan familiares es porque son comunes en el hombre y tú no eres el único. Incluso Pablo sentía ese tipo de cosas. Él sentía eso, nosotros sentimos eso porque vivimos en un mundo que es parte del mundo cosmos, opuesto a Dios. Es parte del reino de Dios y es parte del mundo. Y nos sentimos derrotados porque vivimos nuestras vidas parados entre esos dos diferentes reinos. Esos dos reinos ahora están en la tierra. Cuando vino Cristo, vino a establecer el reino de Dios en la tierra, que es en contra del reino que hay en el mundo. Hay una pelea entre el reino del cosmos y el reino de Dios, el reino del maligno y el reino del bien. Como Jesús había vencido a la muerte con su muerte, sabía que estaba dejando este cosmos, este mundo, para volver al mundo celestial, de donde es, de donde ha vivido y donde vivió siempre. Y Jesús sabía que sus discípulos algún día se reunirían con Él. Nosotros también algún día nos vamos a reunir con Él en ese mundo celestial. Pero Él sabe, y nosotros sabemos, que no va a ser inmediatamente. Entre tanto, los discípulos de Jesús seguirían metidos en este mundo, como nosotros estamos también metidos en este mundo. Y nosotros seremos plantadores de la semilla de la palabra de Dios, en este campo cosmos del mundo que odia a Dios. Nosotros cuando llevamos la palabra, cuando llevamos el Evangelio, estamos llevando la semilla del Evangelio a los corazones de las personas que están en este mundo y que están en contra de Dios. Y va a haber un enfrentamiento furioso de ese mundo espiritual contra que nosotros venimos, y va a haber un rechazo por parte del mundo material, porque sus actos, sus pensamientos son malos y son de odio hacia Dios. Por eso Jesús ora por sus discípulos y dice: Padre Santo, a los que me has dado, sus apóstoles, los que somos hijos de Dios, guárdalos en tu nombre. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba, pero ahora voy a ti. Es difícil para Jesús abandonar a sus discípulos y dejarnos solos, pero no nos deja sin poder, porque nos deja con el poder del Espíritu Santo. Imagínate, es como un papá que va a ver a su hijo que se va a tomar un avión porque va a la guerra. Y cuando este hijo suyo se va a subir al avión, el padre pregunta: ¿volveré a ver a mi hijo alguna vez? O a una madre que deja que su hija se va a la universidad o se va a ir a otro lugar a estudiar, a trabajar, y dice: en ese lugar yo no la puedo proteger. Yo no puedo proteger a mi hija. El papá: yo no puedo proteger a mi hijo allá. Y cuando el hijo y la hija se van, dice: Dios Padre, protégelos. Durante el papá, como yo y como muchos de nosotros, decimos: yo cuidé a mi hijo durante 16, 17, 18 años. Hice todo lo que pude para protegerlo, pero ahora va a un lugar a donde yo no puedo ir y donde yo no tengo influencia, donde yo no puedo protegerlo. Señor, sálvame de un llamado en la noche que me traiga un dolor que no pueda soportar. En mi ausencia, Padre Celestial,
protege a mi hijo, protege a mi hija. Ese es el mismo sentido que tiene Cristo. Le ruega al Padre, le ora al Padre, Señor, protégelos. Están en un mundo en donde los odian, en donde a mí me odian, donde a ti te odian, y ahora ellos son nuestros seguidores, y ahora ellos van a enfrentar a un mundo hostil y peligroso. Padre Santo, guárdalos, guárdalos del mal, santifícalos, está orando por nosotros. En esa oración Jesús estaba orando no solo por ese grupo de apóstoles, estaba orando por nosotros, estaba orando por nosotros. En Juan 17:20 dice, mas no ruego solamente por estos, por sus apóstoles, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y ahí entramos nosotros a llevar la estafeta. Los que vamos a creer, los que creemos por la palabra de ellos, ahora nosotros recibimos esa oración de Cristo y está orando Cristo por nosotros para que no seamos derrotados en este mundo y no regresemos a ese mundo otra vez. Jesús está orando al Padre para que nos protegiera. Dios nos protegía del mal y nos santifica y nos hace santos y nos separa y nos cuida y nos protege. Eso hace Dios. Eso hace Dios con cada uno de sus hijos, con cada uno seguidor de Jesucristo. Cuando nosotros empezamos a seguir a Jesucristo, aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, creemos en esa muerte en la cruz, en esa resurrección que lo hizo por nosotros, en ese momento ahora somos hijos de Dios, seguidores de Dios, somos llenos del Espíritu Santo y ahora tenemos que ir a pelear al mundo, a presentar el Evangelio, a llevar las nuevas buenas. Y vosotros son testigos de estas cosas, dice la palabra de Dios. Los que están en contra de Dios podemos esperar que estén en contra de nosotros también. Por eso Jesús ora, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, guárdalos del mal, santifícalos, protégelos, cuídalos. Necesitamos nosotros esta oración de Jesucristo. Como cristianos vivimos en un mundo lleno de mensajes contra Dios. El mundo, el cosmos con K dice, sigue al número uno, al líder, al mejor. Solo vas a pasar una vez por este lugar, toma todo lo que puedas. El cosmos dice, la persona que muere con más juguetes gana. El que tenga más dinero, más coches, más casa, es mejor. Ese es el nivel, esa es la vara con que el mundo mide. Solo habla de dinero. Lo que no sabes no duele. Tú eres dueño de ti mismo. Ese es el mundo. El mundo es tú y tú. Pero Jesucristo dice, Padre Santo, guárdalos del mal, santifícalos. La palabra santificar significa separar, separarnos para Él. Eso es ser santo. Cuando Dios nos separa de este mundo, nos está santificando. Jesús oraba para que el Padre nos hiciera santos, puros, libres del pecado. Pero también santificar significa cuando un ungido, cuando un pastor, cuando una persona es apartada para la obra de Dios. Y por eso Jesucristo oraba, santifícalos, que seamos santos, que seamos apartados, que seamos diferentes de las personas del mundo, que pudiéramos estar en el cosmos mundo, pero que no pertenezcamos a este mundo. Aquí estamos, no nos podemos separar, vivimos en este mundo cosmos con K, que está en contra de este cosmos con C, que es el reino de Dios. Jesucristo ora para que pudiéramos vivir con los que están en contra de Dios sin convertirnos nosotros también en contra de Dios. La respuesta de Dios es increíble. Después de la resurrección de Jesucristo, ese pequeño grupo de discípulos empezó a predicar, a enseñar la palabra de Dios y cambiaron el mundo. Ese grupo de 12 o 11 apóstoles y después 12 con Pablo han cambiado el mundo. Y ellos que empezaron a predicar el Evangelio han llegado a nosotros porque ellos han dado la estafeta a los seguidores. Y nosotros necesitamos buscar como predicadores a quién le vamos a dar la estafeta para que ellos sigan predicando la palabra de Dios.
El cosmos mundo nos odia, los odiaba a ellos, pero ellos ellos trataron de, por todos los medios, cuando empezó los primeros apóstoles, los romanos que manejaban, que gobernaban toda esa área de Jerusalén, trataron de acabar con los cristianos. Pensaban que si acababan con ellos, iban a acabar con ellos, porque ellos decían, si no los frenamos, van a llenar el mundo de esta predicación. Y lo hicieron. Los cristianos siguieron creciendo, siguieron llegando. Había siempre daños contra ellos, pero Dios siempre los protegió del fracaso. Pronto este imperio cayó. Ahora eran escombros, pero la iglesia de Jesucristo siguió y sigue creciendo y ha llegado a todos los rincones del mundo. El imperio actuó como si los cristianos quisieran cubrir el mundo y salió correcta su suposición, porque sí ha llegado a todo el mundo. Pensamos que esos días terminaron, que ya no hay, pero no. Más cristianos, escucha bien, más cristianos murieron en manos del mundo cosmos, con K, en el siglo XX que en todos los demás años pasados. Hay cristianos que todavía son encarcelados por predicar la palabra de Dios. En nuestro país ahora, en México, el cosmos reino es poco probable que mate a un cristiano. Y es menos probable que si hubiera Cristo venido aquí en este momento, lo crucificaran. Lo que iban a hacer era ignorarlo. Esa misma posición ahora lo ignoraría, como hace ahora. Mejor lo ignoran. Pero ahora somos hijos de Dios. Y en este mundo que vivimos ahora, en el pleno siglo XXI, hay dos paternidades. Es importante que tú veas en cuál estás. A veces pensamos que por no creer en Jesucristo estamos bien, pero Primera de Juan 3, 9, 10 dice, escucha lo que dice el Evangelio. Primera de Juan 3, 9 a 10, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, es del diablo. Si tú amas a Dios, eres de Dios, pero si tú no amas a Dios, eres hijo del diablo. Y nosotros que no somos del mundo, vivimos en él, nosotros vivimos en él, pero ahora somos testigos de que Jesucristo nos rescató del mundo para dejarnos con la certeza de que vivimos en su reino por la eternidad. Ahora es lo que tienes que testificar, que ha hecho Dios en tu vida. Cuando recibiste a Jesucristo, cuando aceptaste a Jesucristo, cuando Él te recibió a ti, porque nosotros no recibimos a Cristo, más bien Él nos recibe a nosotros. Cuando crees en Jesucristo como Hijo de Dios, nacido de la Virgen, que vivió en la tierra, que murió en la cruz, que resucitó al tercer día. Cuando tú crees eso, Él te recibe, tú no lo recibes. Él te recibe y te da el Espíritu Santo. Él nos rescató de este mundo, Él vino a rescatar lo que se había perdido. Nosotros estamos en el mundo y Él viene a rescatarnos, da su vida para poder rescatarnos. El precio que tuvo que pagar para podernos rescatar fue su vida, fue su sangre en la cruz. Por eso yo te invito, si eres hijo de Dios, a que tomes la antorcha y la enciendas con el Espíritu Santo y que alumbres tus pasos, lo de tu familia, y que pases esa antorcha a tus hijos y a las generaciones que vienen para que la tierra sea transformada como Cristo nos dice que lo hagamos. Por eso dice la palabra de Dios, como tú me enviaste, dice Jesucristo, Juan 17, 18, como tú me enviaste al mundo, así yo he enviado a ellos al mundo. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado
en ellos. Jesucristo está rogando por nosotros, porque nosotros, nosotros estamos en el mundo. Si nosotros estuviéramos en el mundo sin el Espíritu Santo, ten la seguridad de que regresaríamos a hacer los mismos pecados que hacíamos, lo mismo que hemos hecho siempre, y iríamos directo al infierno. Pero en la misericordia de Dios, que nos permite a través del Espíritu Santo conocer a nuestro Padre y hablar con Él, transformarnos, darnos el poder para poder enfrentar este mundo, que es solamente con el poder del Espíritu Santo. Y la única forma que podemos tener y que tenemos para llegar al cielo es a través de Jesucristo. No hay otra forma. No busques, no veas como todas las personas dicen, todos los caminos van al cielo. No, hay un solo camino y ese camino es Cristo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí, dice Jesucristo. Platica una historia de una señora que decía, todos los caminos llegan al cielo. Y decía el pastor, no señora, solamente Cristo. Yo se lo voy a demostrar. Y un día estaba en una farmacia y él llegó por una puerta y la señora por otra puerta. ¿Ya vio? Llegamos a la farmacia por puertas diferentes y estamos en el mismo lugar. Sí señora, llegamos a la farmacia, pero yo quiero ir al cielo, no a la farmacia. Vean con atención esto, el motivo por el que Cristo no ruega por el mundo, sino por su pueblo, es porque son tuyos, dice él. Como no tenemos más valor para Cristo porque pertenecemos al Padre, y nosotros pertenecemos al Padre. El Padre se los dio a Cristo. Cristo los está transformando, Cristo los enseñó, pero somos del Padre. Por eso nos cuida tanto Cristo, porque somos del Padre. Dice Juan 17:9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo con K, cosmos, no ruego por él, sino por los que me diste, porque tuyos son. Nosotros, tú y yo que somos hijos de Dios, le pertenecemos al Padre. Podríamos haber pensado que Cristo diría, míos son, por tanto, yo ruego por ellos, pero no, nosotros pertenecemos al Padre. Esto hubiera sido cierto, pero no tendría ese impacto y verdad que Dios, que Jesucristo nos está revelando en el Evangelio. Cristo, escucha bien, Cristo nos ama mucho y por eso ruega fervientemente por nosotros, porque pertenecemos al Padre. Esto nos lleva a recordar los compromisos de amor que nosotros tenemos ahora con Él. Él dio su vida por nosotros. ¿Qué más podemos hacer sino más que amarlo, obedecerlo, seguirlo, glorificarlo, honrarlo? Jesús lo hizo porque su Padre lo mandó al mundo a hacerlo. Yo los guardaba en tu nombre y a los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Si tú eres hijo de Dios, realmente eres hijo de Dios, nunca vas a perder la salvación. Hay personas que vienen a la iglesia y dicen, pues yo vengo a la iglesia, doy diezmo, yo leo la Biblia, yo me porto bien, yo hago buenas obras. Pero si no eres hijo de Dios, aunque vengas a la iglesia, aunque leas la Biblia, aunque hagas buenas obras, aunque des diezmo, si no eres hijo de Dios, de aquí de la iglesia vas a irte al infierno. No creas que por venir a la iglesia tienes la salvación asegurada. La única forma de llegar al cielo es a través de Jesucristo, creyendo en Jesucristo, siguiendo a Jesucristo, amando a Jesucristo. Jesucristo nos considera como ovejas de su prado, que pertenecemos al Padre y que el Padre puso al cuidado de esas ovejas a Cristo. Por eso dice Cristo, ellas oyen mi voz y cuando yo les hablo me escuchan y me siguen. ¿Tú a quién sigues? ¿A un pastor o a Jesucristo? ¿Has oído la voz de Dios? ¿Has oído hablar a Dios a tu corazón? ¿Te acuerdas de Samuel? Samuel era un muchachito que estaba en el templo
Y este muchachito en el templo un día estaba acostado y le dijeron, Samuel. Y se levantó corriendo y fue con el sacerdote Elí. Dime, no, yo no te he hablado. Pues sí, me acabas de decir Samuel, Samuel. No, no era yo. Se volvió a acostar. Segunda vez, Samuel. Ahí va corriendo. Dime, no, yo no te he hablado. Pues es que oigo la voz que me están hablando. No, no era yo. Bueno, se va a acostar. Y ahí va la tercera vez. Otra vez. Y ahí va corriendo con él. No, yo no te hablé, pero en ese momento el sacerdote dice, Dios le está hablando. Cuando te vuelva a hablar, dime, escucha, tu siervo escucha. No me acuerdo exactamente las palabras, pero dice, dime, soy tu siervo y escucho lo que tú me tengas que decir. Y Dios empezó a hablar con él. Si Dios te hablara, ¿lo sabrías que es Él? ¿Conoces la voz de Cristo? ¿Lo conoces a Él? ¿Conoces quién es Cristo? ¿Lo has oído? Por eso, cuando dice Jesucristo que Él le habla a sus ovejas y sus ovejas oyen su voz y le siguen, ¿eres parte del rebaño de Cristo o no? Entonces entendemos ahora este doble motivo de la oración de Cristo por los que somos miembros de su pueblo. Ora por nosotros porque pertenecemos al Padre y debido a esto tenemos un valor especial. Y debido a que pertenecemos al Padre, Cristo se siente obligado, mediante una fianza, entregarnos al Padre. ¿Por qué? Porque le pertenecemos a Dios. Y Jesucristo está cuidando de nosotros y Él dice, ninguno de los que me diste se perdió. Escuchen bien. Yo creo que ustedes no tienen ni idea, ni se lo imaginan, porque nunca han conocido un verdadero amor. Pero no tienen ni idea de cuánto Dios los ama. Son amados por Dios. Ustedes no se han formado nunca una idea plena respecto a lo que son para Jesucristo. Que una persona, que tú eres enemigo de esa persona, venga y dé la vida por ti para rescatarte de donde estás. Se necesita un amor infinito como es el de Dios. Y lo hizo porque te ama. No, Él no ganaba nada. Él no gana nada trayéndote a Él. No gana nada. Lo hace por puro amor a ti, por puro amor a mí. Piensa que Jesucristo no nos ama porque somos imperfectos. Nos quedamos cortitos, somos más que basura. Para Él, por pecadores, por desobedientes, por malvados, no merecíamos que Él viniera por nosotros. Pero Cristo nos ama con un amor que excede todo lo que conoces. Pero tú no amas nada a Él como deberías. ¿Y sabes qué? Nunca lo vas a lograr hacer, a menos que conozcas primero ese amor que tiene por ti. Cuando tú entiendas el amor que tiene Cristo, que tiene Dios por ti, que dio su vida por ti, en ese momento vas a empezar a entender lo que significas para Él. Y cuando tú recibas el Espíritu Santo, ese Espíritu Santo de la promesa del Padre, que va a ser poder para ti, vas a entender lo que es amar, lo que es ser como Cristo. Porque sabes que nuestra meta, nuestro fin es glorificar a Dios por la eternidad. Pero Dios quiere que seamos como Cristo, que demos fruto como Cristo lo dio. ¿Y sabes cuál es el fruto que Dios quiere que demos? Yo te voy a preguntar una cosa. Si tú ves una naranja, en un naranjo, ¿qué sabes? Que ese fruto pertenece a ese naranjo.
Y tú sabes que ese naranjo da fruta de naranjo porque tú viste el fruto de ese árbol. Por el fruto conoces el árbol. Si tú ves una manzana, un manzano, y quitas una manzana de ahí, ¿qué ves? Una manzana porque ves que ese árbol produce fruto de manzana. Dice la palabra de Dios que nosotros debemos de dar fruto. Y dice la palabra de Dios que nosotros estamos injertados a la vid, que es la vid es Cristo. Cristo hace una similitud entre un árbol de la vid que da uvas a que nosotros estamos injertados en Cristo, que vamos a dar fruto. Si tú ves la vid, ¿qué va a dar la vid? ¿Qué da la vid? Uvas. Si estás injertado en Cristo, ¿cuál es el fruto que va a dar ese árbol que está injertado en Cristo? Fruto como Cristo. ¿Y cuál es el fruto como Cristo? Amor, paz, benignidad, paciencia, fe, dominio propio. Ese es el fruto que debes de dar, ser como Cristo. Si tú eres como Cristo, ese es el fruto que vas a dar. Que en tu amor, que es amor, paz, paciencia, benignidad, dominio propio, templanza. Ese es el fruto que debemos dar. No digas que vas a ir a dar el evangelio y yo ya di fruto porque di el evangelio. Voy a dar más fruto para dar más evangelio. Ese no es el fruto. El fruto es Cristo a través de ti. Que la gente vea el carácter de Cristo, que es amor, paz, paciencia, benignidad, dominio propio. Ese es el fruto que nosotros debemos de dar. Cuando tú des eso, vas a ser del fruto de Cristo. Vas a ser como Cristo. Eso es lo que debemos de hacer. Dar el fruto como Cristo. Pero para eso necesitamos el Espíritu Santo. Para eso necesitamos a Cristo. Para eso necesitamos conocer a Cristo. Para eso necesitamos oír a Cristo. Porque si tú no conoces a Cristo, si tú no predicas a Cristo, si tú no entiendes quién es Cristo, ¿qué fruto puedes dar? Él te ama, Cristo te ama. Créelo con todo tu corazón. Él te ama de tal manera que cuando no hay nadie que pueda tener comunicación con Él, con Dios, excepto el Padre, cuando solamente estén hablando el Padre y el Hijo, ¿y sabes cuál va a ser su conversación? Su amor por ti y por mí. Cuánto te aman y cuánto han hecho por ti y por mí. Por eso dice Jesucristo a Dios, todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Están hablando de ti, están hablando de mí. Dios te ama con todo su corazón. Tienes que amarlo con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu cuerpo, con toda tu vida, con todo. Ese es el propósito que tenemos que hacer. Amar a Dios sobre todas las cosas. Porque Él te ama. Él dio la vida por ti. Dios te ama. Ese es el evangelio. Dios vino a la tierra a dar la vida por ti para rescatarte y llevarte al cielo. Eso es lo que debes de predicar. Y cuando tú empieces a dar el fruto porque estás en Cristo, vas a empezar a dar amor, paz, paciencia, benignidad, templanza, dominio propio. Cuando tú seas así, entonces vamos a ver el fruto. Y entonces vamos a decir, yo soy hijo de Dios. Pero si tu fruto no es ese y es otro, eres del mundo todavía, del mundo con K, del cosmos, que odia a Dios. Analiza tu vida, ¿dónde estás? ¿A quién sigues? ¿Qué es lo que haces? Dentro de ti, ¿qué hay? ¿A quién sigues? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué sale de tu boca? Porque lo que hay en tu corazón es lo que sale de tu boca. ¿Hay bendición o hay maldición? Por los frutos vamos a ser conocidos. No te engañes ni creas que porque vienes a la iglesia, que porque lees la Biblia, que porque te das de golpes de techo, de que porque oras mucho y que porque te reúnes en oración y haces mucha oración. ¿Cómo es tu fruto? ¿De amor? ¿De perdón? ¿O de odio y de crítica?
Yo no sé, tú lo sabes, analiza tu vida. Yo no soy nadie para juzgar a nadie. Solamente ve qué fruto das. Si estás injertado en Cristo, tienes que dar el fruto que es Cristo, que Cristo se refleje en ti. Porque no puede dar un fruto, un manzano, no puede dar un mango o una fresa. Un manzano va a dar un manzano. Un árbol podrido va a dar una fruta podrida. Analiza tu corazón, analiza tu vida y pídele a Dios que el Espíritu Santo te guíe. Porque si tú eres hijo de Dios y tienes el Espíritu Santo dentro de tu corazón, ten la seguridad de que el Espíritu Santo te está hablando, pero tú ni siquiera lo estás oyendo. Tienes que aprender a oír al Espíritu Santo dentro de ti. Tienes que aprender a leer la palabra de Dios. Dios te habla a través de la palabra. Necesitas tener comunicación con Él, necesitas tener oración con Él, necesitas regresar, porque ahora los hijos de Dios ya no pertenecemos a este mundo. Con K, cosmos con K, ya no perteneces ahí si eres hijo de Dios, ahora perteneces al reino de Dios. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias por esta mañana, por esta plática tuya, Señor. Gracias por hablar a mi corazón, gracias por mover mi corazón, Señor. Te doy gracias, Padre, porque me amas, diste tu vida por mí. Te doy gracias por Jesucristo, nuestro Señor. Padre, dejamos esta tarde en tus manos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga, que tengas muy buen día. Y estamos pendientes para el día 2 de mayo. Que Dios te bendiga. Buenos días, buenas tardes. Adiós.